Muy bien, qué bien estar con ustedes. Qué rico es. Estuvimos hace 8 días, después de mucho tiempo fuera de la ciudad, del país. Y hace 8 días varios de ustedes no estaban, entonces pues qué rico por volver a ver a muchos de ustedes, bueno, a los que están acá. Qué rico verlos. Antes de comenzar, a veces te has sentido o te has preguntado, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir? ¿Vale la pena perseverar en el Señor? ¿Vale la pena seguir yendo a la iglesia domingo tras domingo? ¿Realmente vale la pena? Cuando estás en el trabajo, no sé si estás en un trabajo donde trabajas con personas que no son creyentes y ellos hablan de sus vidas y quizá la forma en que hablan es como que no hay un Dios o que pues Dios es alguien que le puede ayudar a uno en un momento dado, pero que realmente tienen a Dios no muy en alto. Y quizás te preguntas si vale la pena todo este esfuerzo, vale la pena dar ofrendas en la iglesia. O sea, uno se esfuerza tanto y luego pues, o sea, ¿realmente vale la pena? Para los oyentes de esta carta que venimos predicando, esta carta de Hebreos, quizás su situación era diferente en muchos aspectos a nuestra situación, pero ellos también se hacían preguntas similares en su contexto. ¿Realmente vale la pena? Quisiera que pensaran conmigo, los que son creyentes, si se pueden acordar ese momento de su conversión. ¿Cómo se sintieron en ese momento? En ese momento cuando se supieron que había alguien que pagó sus pecados, que había alguien que les iba a dar vida eterna, que podían estar con Él por toda la eternidad. ¿Se acuerdan de ese momento? Para mí me trae mucha alegría. Eso fue quizá pues de mi niñez el momento más alegre que tuve, ¿sí? De más gozo. Pero ¿qué sucede? Tenemos que preguntarnos, hacernos esa pregunta. Tenemos que recordar, porque cuando nos levantamos por la mañana muchas veces pensamos en otra cosa. Nos afanamos por lo que viene ese día. Los hebreos, los oyentes de esta carta de Hebreos, pasaban por cosas similares. Para ellos, el contexto en el que estaban era que las demás personas a su alrededor, su comunidad en general, eran judíos, y muchos de ellos decían, ¿y quién es este Jesús? ¿Cómo así que el Hijo de Dios si Él murió? ¿Cómo así? Y decían, no, él no es. Entonces, imagínate día tras día que las personas a tu alrededor te digan, ¿y quién es este Jesús? O simplemente actuaran como si Él no existiera. Y también los marginaban a los creyentes, los ponían al lado, porque creían en el Señor Jesús. Y aunque en algún momento ellos habían creído en Jesús y les había dado mucho gozo, ya estaban en un momento de, ¿será que vale la pena o es más fácil simplemente vivir como venía viviendo? Es más fácil volver a como estábamos antes. Y en esta porción de Hebreos que vamos a ver hoy, que estamos en Hebreos 10, el autor los anima, como es el propósito de toda la carta, ¿sí? Toda la carta tiene un componente teológico
y siempre hablamos de que Hebreos nos presenta a Jesús como mejor que cualquier otra opción, ¿sí? Es el mayor, es la parte teológica, pero aquí está también la parte práctica. ¿Con qué motivo se escribe Hebreos? Para que los creyentes en ese momento y los creyentes hoy, o sea, nosotros, perseveremos. Que no botemos la toalla en seguirle al Señor Jesús, en creer en que Él es la respuesta que necesita nuestra vida, que Él es nuestro Creador y nuestro Salvador. Vamos a leer entonces desde Hebreos 10 y tomando también un poco del pasaje de hace 8 días para poner el contexto. Y nos acordamos de que antes, o sea, estamos viendo que Jesús es el gran sumo sacerdote. ¿Por qué tantas palabras, o sea, gran y sumo? ¿Por qué lo eleva tanto? Porque Él es el gran sumo sacerdote ¿de dónde? No de una réplica, no de una copia, no de una sombra, sino del mismo cielo. Entonces eso es lo que venía exponiendo el autor de Hebreos. Y en el versículo 19 dice, entonces quiere decir que está uniendo lo que viene antes. Todo esto de que Jesús es nuestro sacerdote, que Él dio su vida y que como Dios había dicho que con este nuevo pacto Él perdonaría los pecados y quedarían limpias las personas que creyeran en Él, entonces ya no hay por qué hacer más sacrificios porque los pecados quedaron perdonados. Entonces, hermanos, puesto que tenemos, entonces, quiero que pongan atención. Aquí en lo que vamos a leer hay dos motivaciones, hay dos cosas que, puesto que es así, y va a haber tres, entonces hagamos esto. Hagan esto y hagan esto. Entonces, al leerlo, creo que ustedes pueden identificar esas dos, puesto que, y esas tres, hagamos estas cosas. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que ilumines el entendimiento de nuestros corazones, que podamos ver lo que quieres decir, que podamos ser transformados, que podamos ser animados, Señor, que podamos perseverar, que no nos rindamos en esta vida, sino que te sigamos firmemente, Señor Jesús. Gracias porque tú estás con nosotros y porque tú estás en la presencia del Padre y llevas aún esta oración delante de Él en este momento, y te damos gracias porque tú nos oyes, no por ningún mérito nuestro, sino por tu sangre, por tu sacrificio perfecto en nuestro lugar. En el nombre tuyo oramos. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer puesto que? ¿En qué versículo encontramos el primer puesto que? En el 19. Dice, entonces, hermanos, puesto que, ¿qué? Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Listo? Entonces, eso es una realidad que ya en la parte anterior, la parte, si queremos decir que es teológico,
que es teológica esa parte, ya estableció que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Cuál es la base de esa confianza? Porque habla de que, o sea, la base de eso es la sangre de Jesús. ¿Listo? Entonces, ya hemos hablado de eso, es el sacrificio perfecto en nuestro lugar, que no da entrada simplemente a un tabernáculo, a un templo físico, sino a la misma presencia de Dios. ¿Se acuerdan en Isaías 6 que Isaías tiene una visión y dice que ve en el lugar, mejor vamos allí, Isaías capítulo 6. Isaías 6. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Yo antes pensaba que el lugar del trono de Dios en el cielo, me lo imaginaba como cualquier palacio de un rey, ¿sí? Bueno, debe ser como cualquier palacio. Deberíamos pensar más bien en el templo. Ese es el palacio de Dios, esa es la copia del palacio de Dios en el cielo. ¿Y dónde está la presencia de Dios en el templo? ¿Dónde se manifiesta en particular? En el lugar santísimo, o en el hebreo, la forma en que le agregan en español, de santo pasamos a santísimo, de santísimo pasamos a santísimo, y así funciona el español. En el hebreo, ¿cómo lo hacen? Pues el lugar santo, y luego el lugar santo santo, y luego el lugar santo santo santo, ¿sí? ¿Y qué dice acá? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Sus pies estaban en el templo, en la tierra. ¿Dónde estaba Dios? En el cielo. El templo es el lugar de la presencia de Dios, pero era donde Dios se manifestaba. Podríamos decir que era el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. El cielo no el cielo que vemos, sino el cielo más allá, donde vive Dios, que creó todo lo que podemos ver. Y en ese momento, en ese tiempo, así se manifestaba Dios. Y Isaías solo ve el borde de su manto. Por encima de él había serafines, etcétera. Versículo 3, el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, si eso te pasara a ti, creo que dirías lo mismo, ¿sí? El estremecerse esto. En Apocalipsis, por ejemplo, cuando habla de los truenos de Dios, cuando habla de truenos, está, creo que casi siempre, hablando del juicio final, de lo que va a venir. Y acá, o sea, son truenos no de meros relámpagos, no de un poco de electricidad, que nos podría fritar, ¿sí? O sea, un relámpago, si me pega, o sea, lo más probable es que yo muera, ¿sí? Eso no es nada con esto, no es nada con enfrentarse con el Dios vivo que creó los cielos y la tierra, el Dios que destruirá a toda la tierra para hacerla nueva. E Isaías, un profeta, ve al Señor y dijo, versículo 5, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Y sabemos que después Dios
le limpia sus labios y le da su llamado como profeta. Pero teniendo eso en mente, entonces cuando dice el autor de Hebreos a los hebreos que conocían esto de Isaías y varios otros ejemplos, que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Estaba estableciendo esta parte teológica de que Cristo es el sacrificio perfecto. Por lo tanto, tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios mismo. Eso es increíble. Nosotros en esta época tenemos el problema de que somos muy folclóricos con Dios, me parece, ¿cierto? ¿Cuántos hemos escuchado o peor hemos dicho, ay, mi Dios, mi Diosito? Hablando del Dios del universo, el que creó todo. Debemos temerle, pero a la vez tenemos una confianza por medio de Jesús. Perdón, eso era de la semana pasada, pero me conmueve y bueno, seguimos. Puesto que tenemos confianza. Y 2, ¿cuál es el segundo puesto qué? En el versículo 21, ¿cierto? Puesto que tenemos ¿qué? Un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Recordemos que a ver si lo encuentro aquí en mis apuntes, que en el capítulo 3 y versículo 6 habla de Jesús, dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Entonces, Jesús es sacerdote sobre una casa. ¿Cuál es esa casa? Los redimidos de Él. También usamos la palabra iglesia, la iglesia universal. Jesús es el sacerdote sobre la casa de Dios o el templo. Entonces esos son los dos, puesto que y ya. ¿Cuáles son los? Entonces hagamos estas cosas. El primero, de la semana pasada, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos esa confianza por lo que hizo Cristo, por su sacrificio. Bien, ahora llegamos al pasaje que es para hoy, del 23 al 26. Entonces eso era la primera, acerquémonos con confianza. La segunda cosa, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo y puesto que tenemos a un sacerdote, gran sacerdote sobre la casa de Dios, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Los versículos que siguen, los pasajes que siguen, van a ahondar un poco más en esto, ser firmes en nuestra profesión acerca de nuestra esperanza. Esto no habla simplemente de, tenemos la frase profesión de fe. ¿Qué es una profesión de fe? Por lo general pensamos en, bueno, cuando uno se da cuenta que es pecador y dice, quiero confiar en Jesús, confío en Jesús, normalmente entonces ora y decimos, hizo una profesión de fe, ¿sí? Y bueno, es profesar, es decir con la boca lo que uno cree en el corazón. También un computador puede decir algo, pero no puede creer con el corazón, ¿sí? Entonces no es una profesión, es simplemente una reproducción de sonido lo que hace un computador. Lo que hacemos las personas, si somos sinceras delante de Dios en nuestro arrepentimiento y en nuestra confianza en Jesús, es que profesamos
a Jesús como Señor, como nuestro Salvador. Pero eso no es solo de una vez, ¿sí? No es simplemente algo que quedó, una profesión de fe y ya. No, profesamos nuestra esperanza. ¿Qué es la esperanza? Cuando antes de casarnos, antes aún de conocer a Olivia, algunos me vacilaban, me decían, bueno, ¿y dónde está la indicada? Y yo, pues no sé, pero creo que se llama esperanza, porque me toca esperar, ¿sí? No la conozco todavía. Entonces, antes de conocer a Olivia, pensé que su nombre era Esperanza, ¿sí? Pero ya sé que su nombre es Olivia. Ya no tengo ninguna esperanza de casarme, porque no tengo que esperar, ya estoy casado, ya tengo a mi esposa. Eso es mucho mejor que la esperanza que tuve antes, ¿sí? En este momento de la historia, Jesús no ha vuelto la segunda vez, o sea, no, bueno, la segunda vez que viene es cuando vuelve, ¿cierto? Entonces no ha vuelto, no ha regresado por su esposa, por la iglesia. Entonces vivimos en esperanza, pero no es una esperanza como que bueno, a ver si llega o si no. Yo realmente estaba en una esperanza de espero que, pero no sé si me voy a casar o no, ¿sí? Si voy a conocer a la indicada o no. Dios sabía, yo no lo sabía. Pero cuando hablamos acerca de la esperanza que profesamos como creyentes, estamos hablando de una esperanza que se cumpla algo que Dios prometió. ¿Hay algo que Dios haya prometido que no ha cumplido? Solo lo que está por cumplir, ¿sí? Pero que Él ha dicho, voy a hacer tal cosa, y luego dice, se me olvidó. Pues lo intenté, hice el mayor esfuerzo, pero me quedó grande. Dios, nunca. Y por eso dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. No tenemos que estar como que, ¿será que Dios sí volverá? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Hoy voy a vivir como que sí, mañana quizá como que no, porque pues uno nunca sabe. Eso no es cierto. A veces uno sí sabe, y con Dios uno sí sabe. ¿Por qué? No porque yo tengo una fe tan grande, que si yo tengo la fe grande se va a volver. Eso es de la nueva era. La nueva era nos dio este concepto de fe errado, de que si uno produce suficiente fe en algo se va a convertir en realidad. Tú solo créelo y se convertirá en realidad. Eso es pura paja, eso es basura, eso no es cierto, esa no es la fe. La fe es que alguien dice algo y yo le creo. Dios ha dicho algo y yo le creo. Y no importa si mi fe es muy grande o si es como un grano de mostaza, el que lo va a hacer es Dios. Y yo solo tengo que creerle. La esperanza es fe en algo que Dios va a hacer en el futuro. Entonces, aún antes de recibirlo, debemos confiar en Él. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que confiaron en Dios aún antes de recibir. Aún durante toda su vida no recibieron la promesa de Dios cumplida, y ellos aún están esperando ese cumplimiento y vivieron con fe. Sería muy chévere que hubiera un capítulo entero que habla de esas personas. Si vuelven, van a conocer ese capítulo, que es el capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Es muy conocido por esas razones. Son buenos ejemplos para nosotros de qué es la fe, qué es la esperanza en Dios. Y ahora la tercera, dos puesto que, y ahora entonces hagamos estas cosas, que eran acerquémonos
con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esa era la primera. La segunda, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Y tercero, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Marcos, ¿era una cosa o eran como 10 cosas aquí? Entonces la tercera es una cosa, considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, que viene con algo de explicación. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Entonces uno termina haciendo varias cosas. Considerar cómo estimularnos, pues animarnos también viene incluido. No es solo, yo sé que una forma de animarnos sería hacer esto. Bien, listo, cumplí con esto que me está diciendo Dios. No, considerar cómo lo podemos hacer, hacerlo. Y dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras si no nos encontramos? A veces hacemos un énfasis en la iglesia que ser creyente no es solo los domingos, es toda la semana, y eso es cierto. A veces hacemos énfasis que uno no se salva por ir a la iglesia, y eso es cierto, que uno no se salva por ir a la iglesia. No es como que Dios tiene ahí una lista de, bueno, a ver, y en este domingo, ¿dónde estaba Marcos? No, ahí rajado, ¿sí? No es que Dios esté ahí mirando a ver si lo salvo, si no, porque fue a la iglesia o no. No. Todos esos énfasis que hacemos están bien, ¿sí? Pero por hacerlos, no nos olvidemos que el autor de Hebreos también nos dice, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Nos tocó dejar de congregarnos en persona durante la pandemia, y creo que aprendimos a apreciar qué es estar presentes, ¿sí? Durante la pandemia buscamos otras formas de reunirnos, de interactuar, pero hacía mucha falta este espacio. ¿Por qué dice Dios aquí no dejando de congregarnos? Porque dejar de congregarnos nos impide el poder estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Puede que tú no tengas, o sea, cuando te levantes un domingo, y la reunión del domingo es uno de varias oportunidades para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? No es como el único espacio que puede haber. Pero pueda que te levantes y digas, pues yo no estoy de ujier este domingo, no estoy en el grupo de alabanza, no tengo que dirigir o predicar, no estoy dando la clase de escuela dominical, entonces ¿para qué voy? ¿Sí? El estar acá, el compartir los unos con los otros en el tiempo de descanso. De descanso realmente no es descanso, es tiempo de interacción, de hablarnos, ¿sí? de conocernos más. Y el estar juntos es parte de ministrar los unos a los otros. A mí me anima verlos, ¿sí? Me anima mucho verlos a ustedes. Recordar el resto de la semana quizá, o sea, para mí honestamente últimamente ha sido algo difícil porque no me veo con muchas personas durante la semana, ¿sí? Y entonces eso me desanima, el no estar interactuando tanto con más personas. Interactúo mucho con Ezequiel, pero él hasta ahora pues no conversa muy profundamente, ¿sí? Sí me deja saber lo que está pensando, ¿sí? Que quiere que le alce, que quiere comida, pero, o sea,
pero no es una conversación muy profunda, ¿sí? Sí, pero entonces aquí lo que nos llama a ser Dios es considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y dice, algo que puede ir en contra de eso es el dejar de congregarnos, ¿sí? No hagamos eso como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Entonces, ¿cómo es que nos estimulamos al amor y a las buenas obras? Es exhortándonos unos a otros a esas cosas. Entonces, decirle a mi hermano, oye, o sea, cuando vemos algo en su vida, le animamos a hacer lo que es correcto, le animamos a escoger lo que va a ser algo de amor para los demás. Este versículo, este pasaje a veces se ha usado para algo que termina siendo un poco legalista, ¿sí? Como, si tú no vas a la iglesia un domingo, entonces estás pecando, ¿sí? Y ya hemos dicho, el ir a la iglesia no nos gana la salvación. El faltar a ir a la iglesia un domingo no es causa de que nos vayamos al infierno. Pero estamos hablando de nuestro corazón, lo está diciendo como cuál es la costumbre. ¿Dónde está el corazón? ¿Deseo estar con mis hermanos? ¿Deseo ese tiempo? ¿Lo busco como algo que necesito para mi bien espiritual? Y también lo busco como una oportunidad para bendecir a mis hermanos. Algo que significa madurar en el Señor es que pasamos de ser personas que solo reciben a personas que dan. ¿Sí? Ya uno puede pasar, en todo uno puede pasar a un extremo, ¿sí? Y uno puede pasar a solo doy y no necesito de nadie. No, también necesito de las demás personas. Es bueno que nos rotemos en las varias formas de servir en la iglesia, porque así recibimos, pero también damos. Y no solo los domingos, ¿sí? Este pasaje me confrontó porque pensé, bueno, la verdad necesito buscar más espacios de interacción con mis hermanos. No solo los domingos. Vivimos en una ciudad grande, difícil de encontrar tiempo para hacer las cosas, pero no dejemos que eso sea una excusa, ¿sí? Sino que digamos, bueno, en dónde puedo, con quién puedo verme durante la semana para animarnos mutuamente a seguir al Señor. A contar, mira, estoy luchando con esto, ¿me ayudas a orar, a hacer lo que es correcto? Y todo esto viene, como decíamos, por los puesto que, por la parte teológica anterior. Teológica, pero no quiero que al decir teológico, que algo sea teológico, que pienses, eso es teórico y realmente no importa, es etéreo y bueno. Teológico quiere decir que es una verdad acerca de Dios. ¿Es importante o no conocer cosas que son verdades acerca de Dios? Es muy importante. Así vamos conociendo a Dios. ¿Cómo es? Y en esto se aplica el hecho cuando decimos que Jesús es gran sacerdote sobre la casa de Dios. Eso quiere decir que Jesús está construyendo la casa de Dios. ¿De dónde saco eso? Aquí lo estoy leyendo entre líneas, ¿sí? Un poco, pero otros autores en la Biblia lo hacen más claro, más evidente. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 4, un pasaje conocido,
Y nuevamente, cuando pensamos en la iglesia como un edificio, como una casa, cuando pensamos, quiero que tengamos presente el ejemplo del tabernáculo y o del templo. ¿Sí? El tabernáculo no se construyó con piedras, pero el templo sí. ¿Y por qué? Porque el templo es el lugar de la presencia de Dios. Y por lo que hizo Jesús cuando Él dijo, voy ahora a preparar un lugar para ustedes, ¿dónde fue? Fue a la cruz y murió en nuestro lugar e hizo en ese momento, y por su resurrección, hizo un lugar para nosotros. En este momento un lugar espiritual, en algún momento será también físico, nuevo cielo, nueva tierra. ¿Y qué dice acá en 1 de Pedro 2, 4 al 6? Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Para los hebreos, esto creo que también tendría sentido, y para nosotros que a veces luchamos con esto en el trabajo o con personas a nuestro alrededor, para ellos, ¿quién es Jesús? ¿Una piedra desechada? Sí, pero para Dios, delante de Dios es piedra escogida y preciosa. Dice el versículo 5, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Entonces, volviendo a Hebreos 10, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día? ¿Estamos de noche y viene el día? No, la venida del Señor Jesús, cuando Él juzgará a todo el mundo y cuando todo ojo, como veíamos antes, todo ojo lo verá y hará lamentación. Los que no creyeron en Él harán lamentación. Los que hoy dicen, Jesús es una piedra desechada. ¿Jesús quién es? Pero para nosotros, para Dios, es piedra preciosa y se ha convertido en la piedra angular de la casa que Él está preparando. ¿Cuál es esa casa? Nosotros, la esposa del Cordero. Es una de esas cosas que es ya y todavía no de la Biblia. ¿Ya somos la casa de Dios? Sí. ¿Ya lo somos en su plenitud? No. Si vamos a Apocalipsis, entonces, Apocalipsis 19, versículos 6 al 8. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedida vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Está hablando de la esposa de Dios. Entonces cambiemos un poquito la imagen de templo a esposa de Dios, vestida de lino fino, y ese lino fino son las acciones buenas de los santos, acciones justas de los santos. Entonces, por eso el autor de Hebreos le dice a sus lectores: cuanto más ese día se acerca,
busquemos cómo animarnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué? Para edificar, para ser edificados. Que finalmente al nosotros servirnos el uno al otro en este sentido, animándonos a las buenas obras y al amor, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo las manos de nuestro gran sacerdote sobre su casa, que está construyendo su casa, construyendo su templo. Ya lo hizo, pero lo está construyendo, ¿sí? Es curioso que es algo que ya está, por su sacrificio ya creó el templo verdadero, que es la iglesia, pero en el día a día nos está construyendo, nos está edificando como piedras vivas sobre Él mismo. En Apocalipsis 21, entonces, nos da otra imagen de la misma esposa. Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. El mar, el lugar donde iban todos los pecados, ¿no? Ya no estaba. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Es la misma realidad con una figura nueva. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¿Quién es aquel que nos lleva a la misma presencia de Dios? Jesús. Y si seguimos en el versículo 9, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo. Jerusalén, otro nombre para la esposa del Cordero, otro nombre ahora para la iglesia, otro nombre para el templo de Dios. ¿Para quién? No un lugar un lugar material, sino un lugar espiritual de personas. Una realidad, obviamente, la nueva tierra también es física, pero aquí dice Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Está hablando de la persona que tienes a tu lado. Si la persona a tu lado es creyente, ¿sí? Esto está describiéndote a ti, al creyente que tienes a tu lado. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, al norte, al sur, al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Todos los judíos creyentes en Jesús, como también los que estaban fuera, que habían entrado por esa gran comisión dado a los 12 apóstoles, conforman esta ciudad. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales. 12,000, eso quiere decir que es muy completo y muy grande. Y tomemos nota de la figura. ¿Qué figura tiene? Una ciudad, por lo general, uno piensa en 2 dimensiones, ¿no? Y bueno, algunos rascacielos por ahí. Pero este lo describe en 3 dimensiones y es un cubo. ¿Qué más en la Biblia era un cubo?
En el tabernáculo y en el templo, el lugar santísimo era un cubo. Seguramente es solo una coincidencia, ¿cierto? No, es a propósito para que pensemos en esto. Bueno, sigamos, lo sigue describiendo en su belleza, ¿sí? Y cuando Pedro nos habla de que seamos edificados como piedras vivas, como piedras preciosas, está describiendo esta misma realidad. Versículo 22, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Si tú entrabas en el templo y entrabas en el lugar santísimo, ahí había un templo. No, porque estabas ya en el templo, estabas en el lugar santísimo. Y eso siendo solo una copia de la realidad que viene para nosotros. Que el lugar donde Dios va a vivir, ya no solo algo espiritual por su Espíritu Santo, que damos gracias por eso, pero será con nosotros. Le veremos cara a cara a Jesús, al Padre, y viviremos con Él para siempre. Y por eso no hay un templo dentro de la ciudad. Ya la ciudad es el lugar del templo. Y el templo solo es templo por la presencia de Dios. Entonces, el verdadero templo es Dios, el lugar donde Él mora. Y ahí sigue, y el resto de este capítulo es muy bello. Pero entonces volvemos a Hebreos, capítulo 10, que dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Dios va a volver. Ese día que vimos descrito en Apocalipsis, ese día viene y nos necesitamos los unos a los otros para recordarlo. Porque si no, flaqueamos. Empezamos a mirar a nuestro alrededor y decir, no, pero ¿será que sí? Entonces, recordemos que tenemos a este gran sumo sacerdote que no solo abrió el camino al Padre, sino que también es un gran sacerdote sobre su casa y nos está edificando, usándonos a nosotros en las vidas de nuestros hermanos para ese propósito. Qué glorioso es Dios. ¿Por qué nos usa a nosotros? Yo no soy nada, yo no soy nadie, pero por alguna razón Dios nos usa, ¿sí? Y en sus manos somos piedras vivas y preciosas para Él. Oremos. Padre, damos muchas gracias por tu gran amor, por el misterio del Evangelio. Señor Dios, ayúdanos a como iglesia seguirte, contemplarte en tu gloria, amarnos, estimularnos a las buenas obras, no porque necesitemos buenas obras para ganar una salvación, sino porque hemos sido salvados y porque las buenas obras resplandecen para tu gloria. Tú, quien nos has lavado, quien nos has justificado. Señor, oro por mis hermanos, mis hermanas y los que están aquí, los que no pudieron venir hoy. Ayúdanos, Dios, anímanos, ayúdanos a animarnos mutuamente. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias.